El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, aquí vemos la primera metáfora del liderazgo pastoral, que el pastor es un maestro. Vemos la primera, entonces el pastor como un maestro. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Mire, no le dice encarga a cualquier hombre, le dice encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo: esto que has oído de mí, comunícalo. Comunica la verdad con exactitud y con fidelidad. Prepara a otros para que hagan también lo mismo. Asegúrate de que la palabra que predicas no sea distorsionada, no sea adulterada, que nada se te escape, sino que lo que has oído de mí, le dice el apóstol Pablo, encarga a otros. Amén. Aquí vemos que la primera labor del pastor, del líder cristiano, ¿cuál es? Ser un maestro, enseñar. Encarga significa deposita. Y el apóstol Pablo le dice: esto que has oído de mí, deposítalo en la mente de otros líderes, de otros siervos que sean fieles para enseñar esta verdad. El tesoro de la palabra de Dios, compártelo con otros. Saben, hermanos, el fracaso de muchos pastores es porque muchas veces se dedican solo a evangelizar y discipular a la gente hasta cierto límite y no los preparan para que ellos también puedan hacer lo mismo que hace un pastor. Pero aquí el apóstol Pablo le dice: encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando nosotros hacemos eso, nuestras iglesias no vamos a ser nosotros solos los que trabajamos, sino que hay más personas que nos ayudan a llevar el trabajo dentro de la congregación. Pero cuando nosotros queremos hacerlo todo nosotros solos, no habrá más gente que ayude y el evangelio, la iglesia no va a poder crecer. Pero imagínese usted si prepara a otro y ese otro, tal como aprendió de usted, también va y prepara a otro, y ese prepara a otro. Nosotros vamos a ir creciendo. A veces hay una mentalidad de que quizás los nuevos que se van preparando pueden causarle una división. A veces así se piensa. Pero hermanos, nuestro ministerio está seguro en las manos de Dios. Y si alguien llega a causar una división, hermanos, bueno, Dios tiene el control de todo, aun cuando haya una división. Y Dios nos ayudará a nosotros a salir adelante. Pero no por esa mala experiencia nosotros vamos a dejar de formar líderes. No vamos a dejar de formar gente que haga lo que nosotros estamos haciendo. Porque un día nosotros nos vamos a morir. Nos vamos a morir, hermanos. No somos eternos aquí en la tierra. Tenemos vida eterna, pero no somos eternos. Vamos a morir. ¿Y quién va a llevar adelante ese liderazgo si no hay otros preparados? La gente tiene que prepararse. Nosotros tenemos que prepararlos, pero no solo evangelizarlos y ayudarles a crecer un poquito, sino evangelizarlos, ayudarles a crecer y enseñarles también a enseñar a otros. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, hermanos, se expandiría tremendamente. Imagínense si uno de ustedes tiene una iglesia de unos 70 miembros, nada más, 70. Y cada uno ha
aprendido que tiene que enseñarle a otros. En el siguiente año ya no serán 70. ¿Cuántos serán? 140, ¿verdad? Y todos los 140 han aprendido que tienen que enseñar a otros. En el siguiente año, ¿cuántos serán? 280. Y los 280 han aprendido. En el siguiente año, ¿cuántos serán? 560. El siguiente año, ¿cuántos serán? 1120. Y así, hermanos, nos multiplicaríamos. Eso es lo que quiso decir Pablo a Timoteo cuando dijo esto. Volvamos a leerlo, por favor. Mire lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia debe aprender a no quedarse sentada y solo escuchar, sino que tiene que escuchar, tiene que recibir y también tiene que dar. No podemos quedarnos callados con tremenda bendición, con tremendo tesoro que nosotros tenemos. Oiga, yo ayer veía una película que es la historia de Brigham Young. Terrible, hermanos, la historia de cómo se formó la iglesia mormona. Me daba dolor ver cómo este hombre dice que ha recibido las revelaciones de Dios, de que todos los hombres tenían que morir si querían ser salvos de su alma. Y hubo una masacre. Mataron hombres, niños, mujeres, y los mataban así y decían que tenían que matarlos porque al matarlos le estaban dando la salvación. Así nació, hermanos, la iglesia mormona. Imagínese usted. Y mire cómo nació, cuál será la herejía que conlleva esta iglesia. Y cuando yo veía eso, me dolía mi corazón de ver tanta gente que moría por una mentira del diablo que les había metido en la cabeza. Hermanos, ese sentimiento de dolor, de impotencia, de compasión, todos los cristianos debemos de tenerlo cuando vemos una necesidad, porque nosotros tenemos que hacer algo. Ya por ellos no pudimos hacer nada, ya se murieron, pero hay gente que aún sigue tras esa mentira. Y lo que nosotros hemos recibido, yo también soy, aquí hay un grupo, una iglesia, que nosotros somos sus pastores, pero yo también soy una oveja, mi esposo también es una oveja, también tenemos un pastor. Lo que hemos recibido de nuestros pastores no es para tenerlo guardado, sino para compartirlo. Y nosotros como pastores tenemos que compartir y motivar a la iglesia a enseñar a otros. Amén. El ministerio es servicio. Ministrar significa servir. El pastor, en primer lugar, es un siervo de la palabra. Amén. La responsabilidad más grande que tiene el pastor es ser un siervo de la palabra de Dios, que enseña el mensaje, que no se queda callado, sino que lo comparte. Alguien que atesora la palabra de Dios, que la defiende y la comunica. Comunica esa verdad con fidelidad. Y esta no es una tarea fácil, pero es una tarea que tenemos que hacerla. Del pastor como maestro que debe enseñar la palabra, a los que le enseña también debe de supervisarlos cómo enseñan. Escuchaba hoy una historia muy interesante. Dice que un pastor iba a supervisar una clase de escuela dominical. Y llega a la clase de la escuela dominical y ve ahí a todos los niños y la maestra. Y le dice: a ver, niños, les voy a hacer una pregunta. Y los niños ahí atentos. Y le dice: ¿quién derribó los muros de Jericó? Y un niño levanta la mano con miedo y dice: pastor, perdón, pero yo no fui. El pastor se quedó sorprendido de la respuesta del niño, ¿no? ¿Y qué cara le habrá visto la maestra? Entonces la maestra le dice: pastor, escuche,
este niño yo lo conozco años y yo sé que está diciendo la verdad. Si él dice que no derribó los muros de Jericó, es porque él no los derribó. El pastor, más sorprendido todavía, va a hablar con el superintendente y le dice al superintendente, hermano, el superintendente de la escuela dominical, el director de la escuela dominical, quiero saber qué está pasando, le dice, ¿por qué? Estoy preguntando quién derribó los muros de Jericó y nadie me contesta. Y le dice el superintendente, pero ya fue esta clase. Sí, ya fui a esa clase. ¿Y qué le dijeron? Que ellos no han sido. Si ellos le dijeron que no han sido, entonces así es, pastor. Ellos no han sido. El pastor, decepcionado totalmente, lleva este problema a la junta, a la reunión de líderes. Y en esa reunión de líderes comunica y les dice, hermanos, tenemos un grave problema en la escuela dominical. ¿Cuál es el grave problema? Dicen los hermanos. No hay nadie que pueda decir quién derribó los muros de Jericó. Y el tesorero de la junta le dice, pastor, si no hay nadie que lo diga, le pido que usted vaya a averiguar cuánto se gasta en reconstruirlos y nosotros le damos la plata. Imagínese usted cómo habrá salido ese pastor de triste, decepcionado y desanimado. Ni el niño en la escuela dominical, ni la maestra, ni el superintendente y por último, ni los diáconos sabían quién había derribado los muros de Jericó. ¿Quién derribó los muros de Jericó? ¿Ah? ¿Quién los derribó? Dios a través de Josué. Amén. Miren las cosas que se dan en una iglesia. Porque muchas veces, perdónenme hermano que les diga esto, pero en lugar de contar las historias bíblicas, la gente se dedica a contar sueños, visiones, que una cosa, que otra, y no hay estudio bíblico en las iglesias. Amén. Los niños de la escuela dominical, los jóvenes de una iglesia deben de conocer las historias bíblicas, porque esas historias cambiarán nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo estamos formando esta nueva generación? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que debemos compartir, que debemos encargar a otros la palabra de Dios, a hombres que sean fieles, porque estos llevarán a otros. Nosotros los pastores somos los responsables de qué se está dando en nuestras iglesias, qué estamos enseñando. Y cuando Dios nos llame a cuentas, nos llamará a cuentas por esto. 2 Timoteo 2:3 dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo porque Timoteo estaba un poco asustado. Timoteo estaba asustado porque la iglesia recibiendo mucha persecución. Los emperadores romanos estaban atacando a los cristianos. Ya habían matado a algunos discípulos de Cristo. Y Timoteo, ustedes saben, él era un poco miedoso, un poco tímido. Entonces Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que le quiere decir a Timoteo aquí? Le quiere decir, Timoteo, no pienses que servir al Señor es estar en un campo de golf. No pienses que servir al Señor es un juego. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le está diciendo aquí que no va a sufrir, no le está diciendo aquí que va a pasar todo bien bonito. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo sí le doy gracias a Dios, porque cuando yo decidí servirle al Señor, en ese tiempo yo hubiera esperado que mi mami me apoye al inicio, después me apoyó, pero al inicio no me apoyó. Y ella me dijo muchas cosas.
Pero yo ahora le doy gracias a Dios porque ella me hizo ver la realidad. La realidad. Ella me dijo, tú quieres dedicarte a servir al Señor, Jessica, tienes que entender que vas a sufrir. Eso me lo dijo ella, vas a sufrir. Van a haber momentos difíciles. Y más de eso me dijo, y desde ahora vas a sufrir, porque si no vas a estudiar una carrera, hasta aquí te apoyo. 17 años yo tenía cuando me dijo esas palabras. Y ahí me quitó el apoyo totalmente por un año. Yo no tenía para mis pasajes, yo no tenía para ropa, yo no tenía para nada. Desde ese momento yo entendí, hermanos, bueno, si yo voy a servir al Señor, desde el momento en el que empiezo, yo le dije, Dios, yo te voy a servir, y si tengo que sufrir, estoy dispuesta a sufrir, pero yo quiero servirte. ¿Y sabe lo que yo le decía al Señor? No a mi mamá, al Señor. Yo le decía, Señor, toca el corazón de mi mamá. Solamente tócalo para que me permita que yo sea su cocinera. Porque si yo soy su cocinera, aunque sea la comida, voy a tenerla ahí. Lo único que te pido es eso. La verdad es que ni me gustaba cocinar, pero yo le decía eso al Señor porque yo lo único que quería era la comida. No quería nada más. De verdad, tenía 17 años. Y gracias a Dios yo había entendido esto. Y un año, hermanos, yo estuve sin el apoyo de ella. Al año Dios tocó su corazón y cambiaron las cosas, y desde ahí ella me apoyó hasta que yo terminé mis estudios en el seminario bíblico. Pero hermanos, la Biblia dice, sufre penalidades. Servir al Señor en el ministerio nos llena de mucho gozo, pero también sí nos trae sufrimientos. Sí nos trae sufrimientos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a pasarlo. Vamos a ver lo que pasó el apóstol Pablo cuando él fue llamado a servir al Señor y todos los sufrimientos que padeció, para que nosotros estemos conscientes de lo que puede sucedernos también a nosotros. Aunque hay cosas muy lindas, también hay cosas muy difíciles. Segunda de los Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Esa pregunta que se hacía el apóstol Pablo, hagámosla en esta noche nosotros. ¿Somos ministros de Cristo? ¿Somos ministros de Cristo? Dice Pablo, como si estuviera loco hablo, dice. Y ahí dice, yo más, dice él. Pablo está diciendo aquí, si ustedes son ministros de Cristo, yo más. Y miren, aquí empieza a narrar los sufrimientos de un apóstol. Yo por eso no estoy tan de acuerdo con esa gente que dice, yo soy un apóstol, y lo que se creen es superior a todo el mundo. Y creen que tienen que estar por sobre todas las cosas. Aquí hay un apóstol. Y miren los sufrimientos de ese apóstol. Estos apóstoles de los últimos tiempos piden un hotel especial. Cuidado, vayamos a aprender ese tipo de cosas, hermanos. Nosotros somos siervos del Señor. Y cuando hay y nos dan algo bueno, gloria a Dios. Y cuando no hay y no hay algo tan bueno, gloria a Dios. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Dice, yo más, dice el apóstol Pablo, en trabajos más abundantes. Fíjese, hermano, la nueva generación de pastores están empezando. Quizás algunos de ustedes todavía no están a tiempo completo. Tienen que alternar el trabajo en el ministerio con el trabajo en lo secular. Es muy probable que en algún momento lleguen a dejar el trabajo secular para dedicarse al ministerio. En el trabajo secular quizás ustedes trabajan 40 horas a la semana, pero cuando uno le sirve al Señor ya no es así. Seguramente tocará trabajar más de 40 horas a la semana. Y no es que allí vamos a decir, pero yo solo trabajo hasta las 6 de la tarde. Porque ¿a quién servimos? ¿Al hombre o a Dios? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, en trabajos más abundantes. Él se esforzaba, se sacrificaba, llegaba a hacer lo que tenía que hacer y aún más. Él caminaba la doble milla, es lo que quiere decir.
Sigamos leyendo. En azotes sin número. O sea, ya ni se acordaba de cuántos azotes había recibido. Sin número, dice. En cárceles más. El apóstol Pablo era encarcelado por predicar el evangelio. No vivimos esos tiempos, hermanos. En estos tiempos no nos encarcelan por predicar el evangelio. Y sin embargo, muchas veces aún así no queremos predicar el evangelio. Están las bucetas libres para repartir tratados y predicar el evangelio. Los hospitales, las cárceles, los campos, los pueblos. Tanto lugar donde tenemos libertad para llegar y llegar y llegar. Y a veces queremos estar metidos solamente en un lugar. Y a veces, miren, en iglesias más grandes a veces hasta se pelean entre los ministerios porque ahí solamente quieren estar. Cuando hay tantos lugares donde se puede servir al Señor. Aquí dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39, pero por 5. Multiplique ahí, ¿cuánto sale? 39 por 5. Cada vez que lo cogían para azotarlo, tenían que darle 40 azotes. Pero como tenían misericordia, le daban 39. Pero 5 veces lo cogieron así. 5 veces. ¿Algunos de nosotros aquí hemos sido azotados así como el apóstol Pablo? No. ¿Y por qué nos quejamos a veces? Aún así, a veces nos quejamos. ¿Sí o no, hermanos? Mi esposo, cuando yo, medio siento una cosita, dice, ya te estás quejando. Y me hace reaccionar, ¿no? Yo digo, cierto, Señor. ¿Por qué mejor no somos agradecidos con lo que Dios nos da? Con toda la libertad que tenemos de predicar el evangelio, con toda la libertad que tenemos de llevar su palabra. Aquí dice, 5 veces azotado, y no con un latigazo, sino 39. Aparte de eso, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Cuando él estaba predicando en Listra, lo apedrearon, pero lo dejaron y ya no le siguieron tirando piedras. ¿Saben por qué? Porque pensaban que ya estaba muerto, porque dijeron, por fin lo matamos, y ahí se fueron y lo dejaron. Pero lo apedrearon a Pablo. Eso fue lo que recibió. Piedras en lugar de aplausos. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos ayude. Estamos en un país donde hay tanta libertad, donde no hay todavía ese tipo de persecución. Por eso es que muchos quieren aplausos en lugar de piedras. Y cuando no le dan aplausos, se ponen bravos y se quejan. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Naufragio. Así como ese barco. ¿Me ayudan a recordar el nombre? El que hace poco. Concordia creo que fue. El barco Concordia. Así como naufragó y por ahí se salvaron unos cuantos. Así dice aquí que él ha padecido 3 veces naufragio. 3 veces el barco donde iba se hundió y por milagro de Dios ha salido de allí. Pero esos naufragios no eran porque él se iba a otro país en busca de prosperidad económica. Era porque él andaba predicando el evangelio, dirigido por el Señor y sufriendo, hermanos, tantas cosas. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cómo es un náufrago en alta mar? Seguramente agarrado de un palo en alta mar. Una noche y un día entero. ¿Cómo habrá sido para Pablo estar ahí en ese palo y el mar y las olas y todo el día y después le coge la noche y toda la noche?
Qué tremendo, hermanos. La historia de Pablo creo que nos demuestra la historia de un hombre que amaba a Dios y que le servía a Dios de todo corazón. Amén. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, dice, en caminos, o sea, caminando mucho. Caminaba para llegar a un lugar, caminaba para llegar a otro, caminaba para llegar a otro y predicar el evangelio. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, los ríos traen culebras, los ríos traen remolinos que pueden causar también que se ahogue la persona. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, todo el mundo se enfermaba y él no se enfermaba porque él tenía que seguir predicando. Y se está quejando aquí el apóstol Pablo. No, estas frases no aparecen como una queja. Lo que aparecen es como una enseñanza para que los nuevos apóstoles, para que los nuevos pastores, para que los nuevos maestros, para que los nuevos líderes entendamos que el ministerio no es nada fácil. No es nada fácil. Y que Dios nos ayude, hermanos, para luchar como Dios quiere que seamos nosotros en el ministerio. En esta noche hemos visto 2 metáforas: el pastor como maestro y el pastor como un soldado. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.